durante este año. El tema de las inhabilitaciones por un lado, anterior a ello, el anuncio del cambio del Consejo Nacional Electoral pues también creó impacto dentro de un grupo de la oposición. Algunos decían, bueno, ya sabíamos que esto iba a ocurrir, sin embargo, no creíamos que en estos tiempos o que el CNE no iba a poder prestar esa asistencia técnica al proceso de primarias. Entendemos lo complejo que es realizar un proceso electoral de este tipo. ¿Cuál sería también tu visión respecto a ese proceso de primarias previsto para octubre con todas las vicisitudes que están también presentes allí? Sí, Rosa, la verdad es que desde el primer momento advertimos la dificultad de escoger un candidato por la vía de las primarias en un contexto como el que estamos viviendo, donde sabemos que el gobierno interviene, inhabilita, incluso puede ilegalizar el proceso, detenerlo por completo, etcétera, ¿no? Nos parecía más inteligente, dada la situación, las primarias son muy buenas en contextos muy democráticos, donde hay libertad de partidos, donde cada quien tiene sus siglas y su liderazgo y no hay inhabilitados. Pero en este momento en Venezuela, donde las condiciones políticas y los derechos son tan precarios, en todos los sentidos, pues no nos parecía el mejor camino. Por lo tanto, lo que estamos viendo es parte del desarrollo de un guión que está dirigido a torpedear esas primarias, a tratar de que salgan de la peor manera posible y sobre todo el gobierno siempre tiene dos objetivos muy claros en su actuar político electoral. Por un lado, seguir dividiendo a la oposición, hacer que los intereses sean cada día más opuestos y encontrados entre sí, entre los distintos líderes, y por otro lado promover la abstención mediante una serie de arbitrariedades que haga que la gente diga no se puede votar, ¿no? Porque no, mi voto no va a valer, no puedo votar por quien yo quiera, etcétera. División y abstención han sido las formas como el gobierno ha superado su inmenso rechazo que si se expresara electoral y libremente, pues sería contundente en contra, ¿no? Deberían estar pensando en su salida, ¿no? Deberían estar pensando en cómo generar una alternabilidad democrática que dé garantías al chavismo y a los gobernadores, a la Asamblea Nacional, que va a seguir, de permanecer o de terminar sus periodos, ¿no? Deberían estar pensando Pero a en veces su propia... dentro de los dirigentes del chavismo o del madurismo, según la visión que tengan cada quien, porque hay líderes del chavismo que se desvincularon pues del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y pues muchos aseguran que respecto a este tema pues hace falta todavía precisar las líneas políticas del gobierno, el tema de los cambios sociales, el tema de los cambios económicos. Hay quienes están de acuerdo y quienes no con las políticas del presidente Nicolás Maduro. También tienen sus revisiones y sus críticas y autocríticas dentro, ¿no? Dentro del seno del partido. Mira, yo siento que en la reflexión del gobierno, del chavismo gobernante, prevalece todavía una especie de subestimación del venezolano que piensan o les hace concluir que si la cosa económica mejora, o sea, si ellos tienen más posibilidad de repartir dinero, cajas de comida, electrodomésticos, se van a recuperar electoralmente, ¿no? Pero yo creo que el venezolano cambió. O sea, yo creo que el rechazo al gobierno hoy en día es mucho más que material. O sea, es un rechazo que viene de la decepción, del engaño, de la inmensísima corrupción que se ha ido develando, pues, sobre todo en los últimos, en este último año, de la arbitrariedad, del atropello. O sea, no es una cosa, y repito, es que el fenómeno de Barinas nos tiene que llamar la atención. Es que eso fue lo que pasó en Barinas. El gobierno desplegó todo su aparato ministerial, financiero, Siendo además muy gubernamental, representativo Barinas para el chavismo. muy representativo, y sin embargo la gente lo que decía es que no me importa que me sigan dando, yo simplemente quiero que se vayan, ¿no? Esa rabia se está generalizando en todo el país. Y lo que deberían estar pensando ellos o planteándose es que, bueno, la única manera de reivindicar nuestro movimiento, nuestra causa política, es garantizando o permitiendo que haya alternabilidad. Ahora, sobre ese tema de la alternabilidad, lo que te iba a comentar era que muchos líderes dentro del chavismo, pues a veces en sus discursos dicen, ya va, pero esta es la misma posición del 2002, con ellos no es posible la alternabilidad, somos nosotros o ellos nos van a eliminar. También creo que desde el otro lado se tiene esa visión de los hechos, la cacería de brujas, la persecución
o vías o salidas, dicen, son la oposición que llamó a las guarimbas, la oposición que llamó a la salida, la oposición que pidió sanciones a nuestro país, en fin, eso también está dentro del discurso del gobierno y pueden ser elementos que unifiquen incluso al chavismo descontento. Sí, me parece que más como excusa que como realidad, Rosa, porque ellos que leen las encuestas más que nosotras saben que esa oposición hoy goza de 70% de rechazo y que muchos de esos líderes hablan hoy y su discurso luce completamente desfasado. O sea, ¿qué quieren los venezolanos? Los venezolanos no quieren sanciones, los venezolanos quieren paz, los venezolanos quieren unión, los venezolanos no quieren, excepto un grupo radicalizado, etcétera, que muchas veces opera por las redes sociales, ni siquiera sabemos hasta qué punto es capaz de expresarse electoralmente, pero un grupo muy radicalizado, los venezolanos quieren una transición pacífica y constitucional y electoral. No se movilizarían de otra manera hoy en día si no es para el voto, para votar, ¿no? Entonces, esa oposición que ha demostrado también que un error tras error, tras error, tras error, y que le han hecho mucho daño al país, y que además están implicados también en grandísimos casos de corrupción, pues no tiene la misma fuerza que tenía, que tenía hace unos años. Por lo tanto, pienso que es más excusa que realidad, es no querer o no ver posibilidades a la alternabilidad por una serie de temores, de miedo, pero que tienen que superar con la astucia política que hasta ahora les ha caracterizado, porque también hay que decir que han podido sortear muchas cosas y que tienen que buscar la manera de darle paso al país. La reelección indefinida es un absurdo que nadie quiere en Venezuela. Nadie se cala ese tema de la reelección indefinida. Hay que buscar un líder dentro del chavismo también que sea capaz de proseguir el camino de ese partido, ¿no? Pero son procesos que se tienen que dar, digo yo, siento que estoy hablando más, interno más de lo que puedo conocer, también. claro, más de lo que puedo conocer del PSUV, porque la verdad es que conozco muy poco, pero son procesos o dinámicas internas que el partido de gobierno tiene tarde o temprano que enfrentar, porque de eso depende su permanencia en el tiempo, ¿no? Su vigencia como partido. Ahora bien, pareciera que estos discursos polarizantes, los discursos de odio, pues toman cada vez más fuerza. Y muchos estudiosos de la comunicación nos hablan del impacto que además tienen las redes sociales en eso que cada persona, que además los algoritmos dirigen los mensajes que le llegan a las personas según sus preferencias y gustos, pues cada vez vamos a tener una audiencia, una población o un ciudadano que puede tener una información más polarizada dentro de sus dispositivos, y en un mundo con una abundante cantidad de información, de sobreinformación, con cantidad de materiales en redes sociales y en videos, publicidad que llega, es decir, hay un bombardeo, y lo que más prolifera justamente en esa lucha de mensajes son esos mensajes de polarización, porque además son los que logran enganchar a la gente a través de la emoción o de que crean un impacto. Muchas veces no es un mensaje sensato o un mensaje pues centrado, moderado, el que más prolifera dentro de las redes sociales o el que más llega a la población. Incluso ya la polarización llega a un punto en que la persona, cuando escucha un mensaje centrado, incluso pues lo invisibiliza, lo descarta de una vez. Sí, eso sin duda es un peligro, es un desafío, lo que está, digamos, presente para todo el mundo, no solo para Venezuela, lo vemos en otros contextos electorales, lo vemos en Europa últimamente también, dada la guerra. Pero yo a veces pienso en países que se han tenido que reconstruir, como Venezuela. Tú recorres a Venezuela y pareciera que estuviéramos en una etapa de posguerra, ¿no? La destrucción de nuestro parque industrial, la destrucción de nuestras vías es tremendo, la destrucción de las urbanizaciones, el deterioro de las casas, de los edificios, de la zona, es tremendo, ¿no? En esos contextos de reconstrucción, la población, al menos lo vimos al finalizar la Segunda Guerra Mundial, suele orientarse por discursos más moderados porque no pueden seguir sufriendo, porque entienden que la destrucción tiene que cesar, que la destrucción tiene que parar y que nos necesitamos todos para poder reconstruir el país. Si seguimos en esta guerra por etapas, pues el país va a seguir destruyéndose. Las expectativas hoy del venezolano son muy elevadas. Tienen que ver con cosas mucho más trascendentes que un cambio de gobierno, tienen que ver con el reencuentro de la familia después de 10, 20 años sin verla, tienen que ver con el sostenimiento económico de personas pensionadas y jubiladas que no se pueden sostener económicamente con esta inflación y esta crisis y esta ruina o aniquilamiento de las pensiones. O sea, son expectativas existenciales
que repito, o sea, no podemos subestimar al venezolano en el uso de las redes sociales. Lo que los venezolanos están sufriendo es demasiado grave, Bueno, y que demasiado además profundo. sí, es un sector de la población el que entra a las redes sociales. Es un no sector todos muy tienen ese pequeño, acceso. exacto. Muchos no tienen conectividad, ven las cosas cuando se puede, etcétera. Entonces, siempre decimos lo mismo en el IFEDEC, ¿no? Porque nos remitimos a las ideas madres. El pueblo de Venezuela puede salvar al pueblo de Venezuela. O sea, somos nosotros los que tenemos la llave, la inteligencia, el patriotismo para salir de esta crisis con inteligencia, con racionalidad, buscando siempre el bien de la persona, el bien de los niños, el bien de los ancianos, el bien de la gente que está sufriendo tanto. O sea, somos capaces de generar un movimiento de buena voluntad en el país que trascienda a los